Por tanto, estamos ante una aortitis, un engrosamiento con captación y hipermetabolismo en un paciente con fiebre y elevación de reactantes de fase aguda. ¿A qué se puede deber la aortitis? Pues en el diagnóstico diferencial tenemos, evidentemente, las enfermedades del tejido conectivo y las vasculitis, que posiblemente a esas alturas tú recuerdes mejor que yo. Yo me dedico ya más a la infección que a otras cosas. Pero bueno, evidentemente, en un paciente de cierta edad contemplaríamos la posibilidad de una arteritis de células gigantes o arteritis a la temporal, una arteritis de Takayasu, aunque te recuerdo que este es un cuadro más típico de mujeres más jóvenes, una espondiloarteriopatía seronegativa, una policondritis recidivante o un cuadro muy curioso que es el síndrome de Cogan, que en este paciente no cumple otros criterios, con queratitis, disfunción vestibular y auditiva y además aortitis. Y por supuesto tenemos las causas infecciosas, tuberculosis, que al final forma parte de cualquier diagnóstico diferencial y aquí nos la volvemos a encontrar. Te recuerdo que es muy típica, sobre todo de la raíz aórtica, la sífilis terciaria como manifestación, la aortitis, de una complicación tardía de la sífilis. Excepcionalmente podemos encontrarnos aortitis y afectación de grandes vasos en pacientes severamente inmunodeprimidos, por ejemplo neutropénicos con una aspergilosis. Y en el diagnóstico diferencial, una enfermedad que está muy de moda últimamente, no porque ahora haya más, sino porque ahora la diagnosticamos, que es la enfermedad por depósito de IgG4. Lo que pasa es que en nuestro paciente, te recuerdo, tenemos una aortitis con títulos positivos altos frente a Coxiela. Y resulta que a pesar de que cuando pensamos en la fiebre Q habitualmente nos centramos en la neumonía como forma aguda y en la endocarditis como forma crónica, se están describiendo cada vez más, gracias al PET precisamente, numerosas localizaciones de infección crónica por Coxiela que producen infección persistente en distintas localizaciones. No solamente valvular, como puedes ver en esa imagen 21%, sino también afectación vascular. Hasta en este trabajo un 34% de los pacientes tenían cuadros de vasculitis de grandes vasos con infección por Coxiela. Hay linfadenopatías, hay afectación de determinadas articulaciones, afectación pulmonar, es decir, que el espectro de lo que clásicamente se consideraba como fiebre Q crónica restringida a la endocarditis, en la práctica, desde que disponemos no solo de la serología, sino del PET-TAC, se está ampliando mucho. Y además, sabemos que en un paciente con, en este caso, una aortitis o una infección crónica por fiebre Q, si nosotros le tratamos y repetimos el PET-TAC, la actividad metabólica va disminuyendo. De ese modo, en situación basal, este es un ejemplo de un caso clínico comunicado a la literatura, podemos observar cómo tenía una importante captación, parece de una adenopatía periaórtica, que va disminuyendo progresivamente gracias al tratamiento con doxiciclina e hidroxicloroquina hasta 2 años después. Fíjate cómo la lesión amarilla intensa que veíamos arriba a la derecha ha ido disminuyendo el color y la intensidad, es decir, las lesiones han dejado de ser tan hipermetabólicas, o dicho con otras palabras, ha disminuido el softmax conforme hemos puesto tratamiento. ¿Cómo confirmamos el diagnóstico de una fiebre Q? Te recuerdo que en general la Coxiela no es visible habitualmente en la tinción de Gram, sí que lo es con las tinciones de Jiménez o de Giemsa, aunque en la práctica nunca se hace la visión directa. Tampoco se cultiva porque la Coxiela es un patógeno intracelular estricto, no crece en medios de cultivo convencionales y habría que emplear un cultivo celular, lo cual es caro y complicado y además es peligroso. La Coxiela es un agente de bioterrorismo de categoría B, es decir, no podemos andar por ahí cultivando Coxiela porque nos meten en la cárcel, entre otras cosas. Naturalmente podemos recurrir a la PCR, que cada vez más se utiliza tanto en el diagnóstico de la fase aguda como en las formas crónicas, y con la ventaja de que se puede realizar en varios tipos de muestras, sangre, válvula, biopsias, etc. Y evidentemente tenemos lo que mejor debemos conocer de cara al MIR, que son las pruebas serológicas. Son las pruebas más empleadas, dado que existen test comercializados, como inmunofluorescencia indirecta, ELISA, quimioluminiscencia o fijación de complemento, que tienen el inconveniente de que muchas veces nos obliga a realizar un diagnóstico retrospectivo. Aquí tenemos cómo diagnosticaríamos una forma aguda de fiebre Q. Te recuerdo que el diagnóstico de las formas agudas requiere habitualmente obtener 2 muestras pareadas de suero para realizar lo que se conoce como serología pareada. La primera muestra en la fase aguda y una segunda muestra entre 2 y 4 semanas después en la fase de convaleciente.
Como puedes ver abajo, en las fases muy iniciales y antes incluso de que se produzca la seroconversión, podemos intentar detectar el ADN en sangre del paciente, aunque para las formas agudas esto no se hace casi nunca. El diagnóstico básicamente consiste en demostrar la seroconversión, y una definición clásica de seroconversión aplicable no solamente a la Coxiella sino a otros patógenos es que se cuadripliquen los títulos de IgG entre el suero de fase aguda y el suero de fase de convaleciente. ¡Ojo! Si hablamos de forma aguda, y esto seguro que lo recuerdas, pero por si acaso insisto en ello, en las formas agudas lo que tenemos son anticuerpos inicialmente de clase IgM y al cabo de unos días o semanas de clase IgG dirigidos frente a antígenos de fase 2. Para las formas crónicas, pues en las formas crónicas el ADN lo podemos detectar de forma intermitente pero más prolongado y básicamente la clave consiste en buscar anticuerpos de clase IgG, porque estamos hablando de una infección crónica, pero dirigidos frente a los antígenos de fase 1. Y te recuerdo que el punto de corte característico para definir infección crónica es que estos títulos sean igual o superiores a 1 partido de 800. Por supuesto, en las formas crónicas pueden persistir títulos de clase IgG frente a los antígenos de fase 2. Los antígenos de fase 2 no desaparecen al poco tiempo y cuando el paciente entra en la fase crónica. Los títulos pueden persistir. De hecho, en nuestro paciente, te recuerdo que tenía títulos muy altos frente a antígenos de fase 1, 1 partido de 1024, muy superiores al 1 partido de 800, pero también tenía títulos de IgG dirigidos frente a los antígenos de fase 2. ¿Qué debemos recordar de la fiebre Q? Y con esto terminamos. Es una zoonosis de distribución universal, que puede afectar distintas especies animales, especialmente rumiantes, y de modo accidental al hombre. Resulta que cuando supimos la serología, el resultado de la serología, le preguntamos al paciente. Y resulta que el paciente nos dijo que 3 semanas antes de comenzar con los síntomas y la fiebre, recordaba que había estado atendiendo al parto de la yegua que tenía en su finca. Y las yeguas, igual que las perras o las gatas o las ovejas, durante el proceso de parto y el alumbramiento, desprenden pseudoesporas de Coxiella. Si la hembra gestante está infectada por Coxiella, y ya digo que la Coxiella es una zoonosis, se ha comprobado que una situación de especial riesgo para que inhalemos lo que se conocen como pseudoesporas de Coxiella es precisamente el parto, cuando está pariendo la yegua en este caso, y precisamente ese había sido la exposición accidental, la exposición ambiental de nuestro paciente que cuadraba y justificaba perfectamente el cuadro. La Coxiella burnetii, en teoría, aunque en la práctica la tinción de Gram no se suele ver, pero en teoría es un Gram negativo de pequeño tamaño. Muy importante, la Coxiella se refugia dentro de las vacuolas ácidas, dentro de los lisosomas, de los macrófagos y de los monocitos, inhibiendo los mecanismos de fagocitosis y la actividad del propio lisosoma, y además los mecanismos de apoptosis celular, entre comillas, se refugian dentro de los lisosomas de los monocitos y macrófagos. El periodo de incubación desde la exposición es entre 10 y 17 días, un buen porcentaje de casos son completamente asintomáticos, un 40% aproximadamente cursan de forma aguda, sobre todo neumonía con hepatitis, y si hacemos una biopsia del hígado, te recuerdo, lo característico es observar granulomas en rosquilla, y entre el 1 y el 5% pueden presentar formas crónicas. Se ha comprobado que hay algunos factores de riesgo para que un paciente con fiebre Q aguda desarrolle una forma crónica, endocarditis o, como en nuestro paciente, aortitis, como puede ser la afectación valvular previa, la inmunosupresión o el trasplante. A nuestro paciente, como tenía en definitiva un pseudoneurisma infectado, lo que en sentido amplio llamaríamos un pseudoneurisma micótico, un aneurisma micótico, tiene una aortitis infecciosa, el riesgo de rotura es muy alto. Por eso, de lo primero que hicimos o que hicieron los cirujanos vasculares fue implantar una endoprótesis en la aorta torácica descendente para disminuir el riesgo de rotura de uno de esos pseudoneurismas. Y obviamente empezamos el tratamiento. El tratamiento de elección de la Coxiella, te recuerdo que es doxiciclina, que tiene la ventaja de que actúa dentro de los lisosomas, aunque eso sí, el pH óptimo para que actúe la doxiciclina es un pH neutro o incluso si me apuras más bien básico. Y te recuerdo que los lisosomas de los monocitos tienen un pH muy ácido, en torno a 4,4. Además, era muy importante, y le advertimos a nuestro paciente cuando tomaba la doxiciclina, que no se expusiera al sol para evitar el riesgo de fotosensibilización. Desde hace ya un tiempo se sabe que para las formas crónicas, no para la neumonía, que es una forma aguda de fiebre Q, pero para las formas crónicas, como la endocarditis o la aortitis o la infección endovascular, como es nuestro paciente, es recomendable asociar a la doxiciclina hidroxicloroquina.
El objetivo de la hidroxicloroquina es elevar el pH del lisosoma y de ese modo potenciar la acción de la doxiciclina frente a las coxielas, las bacterias que están dentro del lisosoma de los monocitos. Te recuerdo que con la hidroxicloroquina hay que tener cuidado, sobre todo en tratamientos prolongados, por el riesgo de retinopatía, hay que hacer de vez en cuando un fondo de ojo, y de alteraciones electrocardiográficas. Existen alternativas que no se utilizan mucho y te recuerdo, eso sí, la duración del tratamiento, y es lo que nosotros realizamos con nuestro paciente, debe ser un mínimo de 12 meses, incluso muchas veces tratamientos más prolongados. Afortunadamente en nuestro caso, después de instaurar el tratamiento con doxiciclina e hidroxicloroquina, al repetir un PET al cabo de un año, comprobamos cómo había dejado de tener actividad hipermetabólica a nivel de los pseudoneurismas y cómo los títulos de anticuerpos fueron disminuyendo, con lo cual consideramos que el tratamiento había sido exitoso. Hasta aquí este caso clínico, que espero yo haya sido de tu interés y que nos haya permitido repasar algún aspecto de la fiebre Q.